Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la fe, de nuestra fe probada. Y el pasaje en que vamos a basarnos es como ya lo escucharon, Lucas capítulo 22, del 31 al 34. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, pero nos muestra también cómo el Señor, a pesar de que uno lo sigue, en este caso Simón Pedro, uno de sus primeros discípulos que él había llamado, todos conocen la historia de Pedro, un pescador, un hombre rudo, un hombre impulsivo, un hombre que cuando lo escucharon dar el primer discurso en Pentecostés, dudaban de que él estuviera hablando de esa forma, porque hablaba de una forma tan conocedora de la palabra del Señor, de una forma tan expresiva, tan especial, pero era el Espíritu Santo a través de él hablando y tocando a cada una de las personas que no podían creer de que él era Pedro. Y acá el Señor le está diciendo: Simón, Simón, aquí Satanás os pidió para zarandearos como a trigo. Siendo Pedro uno de sus seguidores, como decía, el Señor le comenta, a pesar que el Señor tiene dominio sobre todo, de que Satanás había pedido zarandearlo. La acción de zarandear es poner a prueba su fidelidad. ¿Qué se hace cuando se zarandea el trigo? Se sacude de un lado a otro. ¿Pero para qué? Para que le salga todo el polvillo, todas las cosas, las cáscaras que le ha quedado al trigo, que se esparzan en el aire. ¿Y qué es lo que queda cuando uno lo está zarandeando? Lo mejor. Y eso es lo que el Señor quería hacer a través en este tiempo con Pedro, y también a nosotros cuando somos zarandeados por las pruebas, ¿no? Él le dice, él va a ser zarandeado, y nosotros como cristianos en nuestro largo caminar, nosotros somos probados. Muchas veces en nuestra vida normal, en nuestra vida regular, tenemos angustias, tenemos tribulaciones, tenemos sufrimientos y aún caídas, pero siempre el Señor está allí para socorrernos. Siempre el Señor está allí extendiendo la mano, porque aún al caído Él levanta cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿No? El zarandeo hace ver cómo somos nosotros. Nos hace ver muchas veces esas áreas de nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta, que somos frágiles, pero también, así como el zarandeo muestra lo limpio del grano, también el Señor, por gracia, nos conserva también así cuando somos zarandeados, y una vez pasados la prueba, Él nos sigue conservando para seguir adelante caminando por Él y sacar lo mejor de nosotros. Amén, porque desde el momento en que Él ya nos toma como hijos, Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él ya sabe, Él que cuando nos ve a nosotros, Él ve la obra terminada. O sea, no ve a María, no ve a Lucía, no ve a Luz, no ve a Carmen tal como son, con defectos o con las cosas que fallamos, sino nos ve la obra terminada, porque Él ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, que es tan paciente con nosotros, ¿no? Permite muchas veces, pero es para que nuestra fe sea probada. Y una vez de que seamos probados, cuando salimos fortalecidos de esa Amén, prueba. Salimos para seguir avanzando más hacia la meta, para alcanzar, como dice la palabra, el supremo llamamiento, ¿no? Él quiere siempre, el Señor, a través de estos zarandeos, Él quiere conducirnos hacia la madurez. Él quiere que alcancemos madurez. Él no quiere que nos quedemos como niños. Somos como niños cuando llegamos donde Él,
pero Él quiere que alcancemos esa madurez. Por eso también Él permite las pruebas. No porque nos ame menos, no porque no nos conozca, porque Él dice que conoce nuestros pensamientos desde antes que los tengamos. Pero sin embargo, Él quiere seguir labrando ese diamante en bruto que encontró en nosotros hasta que podamos brillar con su luz. Es hermoso todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cómo el Señor ha tenido misericordia y nos sigue mirando con ojos de misericordia, que nos sigue dando esas oportunidades, ¿no? Para que nosotros podamos avanzar en aquello que Él ya ha trazado desde antes de que nosotros naciéramos. Así es. Vemos también que en una transformación tan grande, o sea, nosotros somos capaces de fortalecer a otras personas, a pesar de que Pedro, el Señor le dice eso, pero también le dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Ay, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti. ¿Se acuerdan todos? Y todos creo que hemos leído esa parte del Evangelio de Juan, una hermosa oración que hace Jesús por todos sus discípulos y por todos nosotros cuando Él se dirige al Padre en capítulo 17 de Juan y en el versículo 6, cuando dice que, versículo 9, cuando Jesús dice, ora por nosotros. Él no ora por el mundo, Él ora por nosotros. Amén. Es esa la confianza. Nosotros nos acercamos a Dios en oración, podemos presentarle nuestras angustias, nuestras preocupaciones, hablamos con Él. Pero ¿saben qué es lo hermoso de todo esto? Que ya el Señor Jesús oró por nosotros. Ya el Señor Jesús sabemos que es nuestro gran intercesor, que está sentado a la diestra del Padre, el sumo sacerdote, como dice en la carta de los Hebreos, el sumo sacerdote. No tenemos un sacerdote, alguien que no se compadezca de nosotros, sino uno que ya vivió entre nosotros, pero sin pecado. O sea, Él pasó tribulaciones, Él pasó aflicciones, pero Él no pecó. ¿Por qué? Porque vivía en conexión con el Padre. Nosotros estamos expuestos al pecado, a las aflicciones, pero Él también nos ha dicho, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad, pero ¿en quién? En Él, porque en Él se basa nuestra fe. Estamos escondidos a través de la cruz de Cristo. O sea, porque Él ha vencido, dice, nosotros venceremos. Y por eso qué hermosa esa promesa que le dice, va a permitir que Satanás los zarandee. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque el Señor sabe que necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Somos justificados por fe, andamos por fe, no por vista, pero necesitamos siempre estar siendo probados para que nuestra fe sea fortalecida, para afirmarnos cada día más en el Señor. La única forma que podemos conseguirlo es caminar con Él, obedeciéndola, leyendo su palabra y dejando que Cristo viva su vida a través de nosotros. Porque es Cristo fluyendo su vida, esas enseñanzas que nos da, lo que nosotros vamos a mostrar hacia afuera, esa transformación que siempre hablamos de adentro hacia afuera. No es fácil, pero Él ha vencido. Y porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. Y porque Él nos ofrece esa ayuda, Él mismo dice, y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, porque Él va a fallar, pero se va a arrepentir y va a volver. Y también pasa con nosotros. Muchas veces pasamos por pruebas, pero ¿quién mejor que ha pasado por muchas pruebas y ha sido refinado para poder consolar a otras personas que de repente también en algún momento el Señor pone en su camino y van a ser fortalecidos a través de la vivencia de esa persona que ya pasó una prueba y que sigue caminando en fe y para fortalecer, Amén, para consolar a otros? Qué hermoso. Esto es... Sí, hermoso lo que dice el Señor, porque como dice en la carta de primera de Pedro, que también lo usé como una base para esta reflexión, primera de Pedro en capítulo 1, en el versículo 7, que dice la palabra del Señor. A ver, permítame para leer.
Primera de Pedro, versículo 7, para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el mismo apóstol Pedro, escribiendo acerca de nuestra fe, dice, va a ser probada. ¿Y cómo vamos a ser probada? En el fuego, porque dice nuestra fe que sea mucho más preciosa que el oro. Y todos sabemos cómo se procesa el oro, cómo se refina el oro. Para sacar lo mejor del oro lo someten a altas temperaturas. Pero ¿qué es lo que queda? Aunque quede poco, pero queda el oro puro. Y así es como el Señor nos quiere refinar, para quedar lo mejor de nosotros, porque Él quiere lo mejor. Amén. Y Gloria a nosotros Dios. anhelamos ser mejores. Gloria a Dios. Para Él, ¿no? Amén. Dice, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro es un metal, perece. No, nosotros pereceremos acá, pero vamos a tener una vida eterna allá cuando el Padre nos lleve a la casa. Pero el oro, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego y así vamos a ser probados nosotros para ser hallados, dicen, alabanza, gloria y honra. ¿Pero para qué? Para gloria, honra de nuestro Padre. No para que nosotros nos gloriemos, ¿no? Como decíamos en la noche anterior, la noche del día martes, es por gracia, no es para gloria y honra del nombre del Señor. No es para nosotros, es para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Produce esto una transformación tan grande que como decía hace un momento, pues uno puede fortalecer, y Pedro iba a fortalecer a sus hermanos, ¿no? Pedro iba, a pesar de que Pedro, el Señor sabía que lo iba a negar, él ya sabía todo eso, pero él muestra un interés hacia cada uno de nosotros en este proceso, porque él sabe lo que va a pasar, pero como hijos del Señor, ya le pertenecemos, y él por eso es que ha previsto todo esto. ¿Por qué? Porque nos muestra que Él siempre está a nuestro cuidado. Él tiene ojos sobrepuestos sobre todo, sabemos, ¿no? Buenos, malos, sobre todo el mundo. Él tiene el control de todo, pero especialmente tiene los ojos puestos sobre sus hijos, Amén. sobre Gloria sus a Dios. adoptados, sobre sus tesoros especiales que somos nosotros. Y ya vemos, y en el versículo 33 dice, Pedro inmediatamente contesta, ¿no? Como él siempre era impulsivo, él era, no, Señor, yo no, ¿cómo dices eso? ¿No? Le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino Promesas también a la falsas. muerte. Él se sentía tan seguro, que inmediatamente él negó eso. Y al rato lo estaba negando las 3 veces, ¿no? No sabemos nosotros a veces de lo que somos capaces, porque nosotros somos débiles. No confiemos, por eso dicen, nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor. Si Pedro caminando con él, escuchando, amanecían, terminaban el día, caminaban con él, oraban con él, veían las proezas y milagros y creía, él fue el que tuvo como le dijo el Señor, la revelación del Espíritu, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu, cuando le dice, ¿quién dices tú que eres? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él mismo lo declaró de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y sin embargo, falló. El Señor, él no creyó que lo iba a negar, pero sí lo hizo, pero sin embargo, él se arrepintió de lo que él había hecho. Muchas veces vamos a pasar todas estas situaciones, pero ahí está el Señor, ¿no? Amén. Y ahí está el Señor siempre para socorrernos. Pedro habló, pero después él mostró a través de todo esto esa prueba, esa fe purificada ya cuando fue restaurado por el Señor, ¿no? Y el Señor quiere obtener lo mejor de nosotros. No somos, pues, suficientes, digamos, cuando venimos al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos como pecadores. Pecadores arrepentidos, pero como pecadores que reconocemos nuestra condición y que reconocemos que ese auxilio, esa necesidad solo puede ser satisfecha
a través de los ríos de agua viva, de la palabra del Señor, a través de esa gracia salvadora, a través de ese limpiador especial que Él tiene para limpiarnos de toda iniquidad y levantarnos como esas criaturas Amén, nuevas que amén, amén. somos. Gloria a Él nos Dios. quiere romper como vasijas porque Él quiere hacer algo nuevo de nosotros. Por eso permite los zarandeos, porque Él quiere quebrar todo aquello, todo lo viejo, todo lo que nos sirve para que quede lo mejor, como decía hace un momento. Amén, así Él, será, qué él lindo. lo que hace no solamente nos salva por medio de la sangre de Cristo, sino, como decía hace un momento, quiere vivir con nosotros, nos quiere enseñar, Él quiere atraernos hacia Él quiere estar cerca de nosotros. Son las pruebas las que nos van a acercar cada día más a Él. Son las pruebas las que nos van a hacer ver de que nosotros no somos suficientes en lo que hacemos si no contamos o si no estamos caminando de su mano, si no dejamos que Él viva esa vida y que Él pueda, digamos, ser exaltado y glorificado a través de las pruebas que nosotros pasemos, ¿no? Son esas pruebas las que hacen surgir lo mejor, el oro que el Señor ve en cada uno de nosotros, Amén, que somos, gloria a como Dios. dice, su especial tesoro. Bueno, no nos queda más que darle las gracias, la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él todo lo tiene previsto en ese amor tan grande que nos tiene, en ese amor incomparable, en ese amor eterno, en ese amor inmerecido que hemos recibido solo por gracia nada más, ¿no? Él quiere en todo momento, pues, hacer de nosotros esas personas nuevas, como decía hace un rato, y ya Cristo murió, pero sabemos que Él está orando constantemente por cada uno de nosotros para protegernos, para que podamos ser, Él sabe que estamos expuestos a las cosas del mundo, pero sabe que no somos del mundo. Y Él mismo ora y nos dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él mismo ha orado y nos ha presentado ante su Padre, nuestro Padre eterno, para que Él nos guarde, para que nosotros seamos guardados por Él. Tenemos gloria a Dios que tenemos en Él, ese sumo sacerdote. Y no tenemos, como dije hace un momento, un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que vivió entre nosotros, fue tentado, pero sin pecado. Él vivió sin pecado. No podemos nosotros anhelar eso, pero sí podemos llevar una buena relación con el Señor y cumpliendo lo que Él dice, oremos. Y como Él dice también, de que si cometemos pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿no? Él no va a decir, así como a Pedro lo falló, pero incluso Él previó eso porque dijo, para que cuando Él vuelva, le dijo, ¿no? Cuando Él vuelva, no es porque se iba a ir, porque dice, vuelto tú, dice, ¿no? Para ser reclamado, y tú una vez vuelto a mí, o sea, se refería a ese momento en que Pedro experimentaría ese cambio de corazón y de mentalidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tener y anhelar. Nuestro cambio de corazón primeramente y cambio de mentalidad, porque he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo van a ser hechas nuevas? No nos conformemos con la salvación, anhelemos esa vida nueva que Él nos ofrece, pero esa vida nueva que va a ser transformada a través de su palabra, a través de la obediencia, de que nuestra fe sea constante y de que sigamos buscando cada día más de Él, cada día. Y Que fíjate que hay dejemos que algo Cristo importante que debemos de viva hacer su vida a hincapié través de allí cuando nosotros dice, para que se vea ese cuando fruto. el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ok. Sí. Y aparte dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate que tuvo que haber sido algo bien, pero bien, bien fuerte, fuera de lo común,
Tuvo una guerra espiritual en ese momento que él negó a Jesús, porque él al negarlo a Jesús lo estaba haciendo básicamente, literalmente, y estuvo a punto de hacerlo espiritualmente. Ahí entra lo espiritual, ahí entra cuando nosotros quizá hemos tenido, muchos hermanos dicen, es que yo antes predicaba, antes yo iba a la iglesia, antes yo sentía que amaba a Dios, antes yo sentía, pero ahora no siento nada. La fe, cuando la fe es tocada, allí estamos completamente vacíos, y tuvo que haber sido algo demasiado fuerte, porque le dice, y tú una vez vuelto, quiere decir cuando vuelva en sí, como el hijo pródigo, que dice la palabra de Dios, que cuando volvió en sí, o sea, se dio cuenta de lo que había pasado. Que le cuentes a tus hermanos. Ayer les iba a contar lo que sintió, lo que pensó, lo que vivió, lo que vio. Nosotros no sabemos cuántos demonios estaban alrededor de Pedro, tratando de hacer que Pedro retrocediera. Aquel que había cortado la oreja, aquel que le había dicho, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, aquel que había andado siempre con Jesús, el que le acababa de decir a Jesús, le acababa de decir a Jesús, Señor, yo no voy a negarte, yo, Señor, voy a dar mi vida por ti. Aquel que un día le dijo, Señor, no permitas que te vayan a llevar a la cruz. Y que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Ya Satanás desde entonces estaba tratando de pedir a Pedro. Por nosotros mismos no podemos, pero si el Señor está contigo y conmigo, claro que somos más que vencedores. Y dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino del Dios Altísimo. ¡Qué hermoso! Damos honra y gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén y amén, amén.